Diego, estaba entretenido, perdón. Bien, te veo, qué bien que estuviste en polémica el viernes, unos quilombos bárbaros metiste. Mirá que tengo unos ruidos terribles acá, sí. Sí. ¿Qué me decías? No, que estuviste bien en polémica, estuve charlando con tu mujer en el corte. Sí, Estuviste bárbaro. Chiche, qué mal que estuvo esta Argentina en Brasil, ¿no? muy mal. A mí me encantaría que la dejen en cara 3 años ahí. Bueno, 3 años, viste, a la madre dice, yo digo que para mí, Ojo que es un delito complicado ahí eso, ¿eh? es que, viste que es lo que estoy tratando de explicarle a Diego Suárez hace media hora. Porque nosotros no tenemos, para el brasilero que tiene este conflicto racial hace mucho tiempo, es un derecho conquistado por cierta parte de la población y es muy grave para ellos, muy grave. Por ahí para nosotros vos decís, bueno, ya está. Esto es un país racista, le parece que es normal. Pero Claro. donde vos le soltás ese cosa empiezan a hacer mono por los brasileños totalmente. Es una locura. Y bueno, Yo creo que la va a pasar mal, cada vez que ¿eh? ir a jugar los brasileños acá pasa lo mismo. Por eso, yo creo que la va a pasar mal. Hoy escuchaba que la piba decía, claro que está, imagínate que ponen su cara todo el día en las noticias brasileras y ninguno la defiende. No va a haber uno va a ver un columnista, no es como acá sí, acá la defendemos todo, bueno. ¿Quién la defiende? Y acá la doctora Damasco, ¿sabes cómo la defendió? Bueno, la doctora que lo defienda, problema de la doctora, pero Sí, es porque indefendible. es indefendible. El racismo es uno de los peores males que tiene un país. Coincido. Te mando un gran abrazo, Chao, Chiche, que querido. tengas un gran programa. Gracias. Chao. Bueno, tenemos el honor honor y placer, además, de tener a Miguel Ángel Pichetto acá con nosotros. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Bien, bien, Chiche. Le preguntaba El si honor hace- es mío de que me No, invites. por favor. Y yo le preguntaba si hace mucho tiempo cerró su estudio allí en Río Negro y se vino para acá y no volviste más. Sí, volví. No, voy, voy, sí. Tengo mi vida, parte de mi vida está en Río Negro. Sí. En realidad todo lo que he sido en la política argentina se lo debo a esa provincia. ¿Hubiera querido ser gobernador? Sí, claro, cómo no. Lo intenté, Chiche. Lo que pasa es que me tocó una coyuntura muy, muy compleja, porque justamente el partido que yo representaba hizo un acuerdo, Néstor Kirchner hace el acuerdo que se llama la concertación plural. ¿Y en qué consistía la concertación plural? Era un acuerdo con los gobernadores radicales, con Julio Cobos a la cabeza. Por lo tanto, ahí quedé en un momento de la historia muy complicado, porque el peronismo nunca me fue a ayudar. Me quedé solo como decía ese legendario boxeador argentino Ringo Bonavena. Me sacaron el banquito. Pero bueno, es una experiencia electoral muy buena hice, porque perdí por 2 puntos la elección. Y me ganaron con un artilugio que era juntar los votos de un partido provincial, que vos debés haber conocido al personaje, era el partido del general Requeijo, Sí. el PPR, el Partido Provincial Rionegrino, que iba con la candidatura de Miguel Sáenz y Bautista Mendioro. Una cosa insólita, porque un partido que tenía un origen basado en lo que el partido de Lanusse, digamos, una dictadura más blanda. El hombre fue un gran gobernador e interventor militar. Bueno, armó un partido provincial y ese partido llevaba de candidato al gobernador radical de ese momento. Y la UCR llevaba también. Después sumaron los votos y ahí perdí. Una cosa muy interesante. ¿Massachusetts fue un buen gobernador? Tuvo una primera etapa, fue un gobierno muy bueno, el primer gobierno, porque él fue 2 veces gobernador. Sí. El segundo gobierno está asignado por la candidatura presidencial, en donde hay un evento muy interesante, un hecho realmente disruptivo por parte de él, que toma los recursos del Banco Federal de General Roca. El Banco Central tenía delegaciones, una cosa increíble de esta Argentina. Pero se llevó mucha plata. Y se llevó el equivalente a casi 30.000 millones de pesos en ese momento, que era la masa salarial. Entonces él tenía que pagar los sueldos, porque Cavallo le venía retaseando los fondos de coparticipación, y hizo una operación casi diría de comando. Fue con un avión, entró al banco, se llevó la plata. Fue un gran escándalo también. ¿De acuerdo? Un hecho bastante interesante. Finalmente judicialmente no pasó nada, pero él gana la elección con eso. Paga los sueldos y gana la elección. Un personaje interesante, Horacio. Estaba mal en el momento que él va de candidato a presidente.
era un momento inoportuno para él. ¿Por qué? Porque Carlos Menem iba por su segundo periodo Imparable. y era imparable. Si hubiera estado Durán Barba, le hubiera dicho que no se presentara. ¿Cómo fue tu relación con Menem? Muy buena. Muy buena. Tenía una relación personal, humana. Yo lo conozco a Carlos Menem en Sierra Grande. Sí. En realidad lo fui a ver a... Sierra Grande, ¿qué hacía Sierra Grande? Y yo fui a trabajar. Comencé a trabajar... A la mina, pero trabajé como abogado, juniors, en ese momento recién recibido. Estaba en la parte de licitaciones y contratos. Aprendí mucho de derecho administrativo y trabajé casi 2 años en Hierro Patagónico de Sierra Grande. Era un proyecto minero muy importante, vinculado... Pero Menem lo destruyó. Claro, en el año 91 Menem intenta privatizar Somisa y Ipazán. Y para Ipazán no había oferentes. Porque el costo de extracción era muy, muy alto comparado con la producción brasileña a cielo abierto. Y además la calidad del hierro brasileño era superior. Cuando se abre el Mercosur, cuando se consolida el Mercosur, entra el hierro brasileño. Y Ipazán hay que entenderlo dentro de la lógica de la defensa nacional y de los gobiernos militares sucesivos, que invirtieron fundamentalmente en el hierro para hacer acero, porque existía la hipótesis de enfrentamiento militar con Brasil y con Chile. Entonces Argentina tenía que tener hierro puro. Tenía que tener hierro propio. Entonces, bueno, esa es la lógica que lleva a la inversión en Ipazán, una inversión importante, porque había que también depurar el hierro. Había toda una cuestión de calidad, sueldos enloquecidos, de cargos. No, eso fue un argumento. Ojo, la minería paga sueldos muy buenos. Y ojalá se desarrolle la minería de manera potente en la Argentina. Va a haber un nicho, un sector. No resolvés el tema del trabajo urbano. Pero porque demanda poca gente. No poca gente. Lo que pasa es que requiere de trabajo calificado. El minero tiene que saber trabajar en la mina. No cualquiera entra al interior de una mina a extraer el mineral. Son gente que sabe el oficio de minero. En general, en Sierra Grande había muchos del norte. Había de San Luis, porque estaba la Facultad de Ingeniería Minera en San Luis. Y había mucha gente también de origen chileno. ¿Por qué? Porque la minería en Chile está consolidada. Es el elemento central del Producto Bruto chileno. Con el cobre. Entonces, bueno, y mucha gente joven. Sierra Grande era toda gente joven. Yo tenía 24, 25 años cuando fui. ¿Y te bancaste 2 años ahí? Me banqué 2 años ahí, después me dediqué a trabajar como abogado. Había un abogado en el pueblo, había necesidad de otro. No, la experiencia de vida que tuve ahí es realmente muy, muy importante. Después fui intendente, fui concejal e intendente. Digamos, cuando me preguntan a mí de mi historia política, quizás ahí está mi mejor momento. La juventud, el poder político y la democracia con una fuerza incontenible, porque en ese momento había una credibilidad en la recuperación del sistema democrático muy importante. Cuando vos empezaste a tallar en la política, era que Pichetto maneja la escribanía. Bueno, ¿qué era eso? Era una descalificación. Sí. En primer lugar, digamos, en el Senado el peronismo tenía mayoría, una mayoría muy, muy sólida. Fácil. Salvo en la contingencia del 2009, ¿te acordás la época del Grupo A y la derrota de Kirchner en la provincia de Buenos Aires? Con De Narváez. Parece que fue ayer, pero pasaron ya muchos años, casi 15 años. En ese momento perdemos la mayoría por un tiempo, luego la recuperamos. Pero a ver, el Parlamento, digamos, el Congreso, hay una falsa construcción, Chiche. Es como un mito también, hay mitos en el periodismo. En el Congreso, en el mundo, en los países democráticos, los parlamentos funcionan en relación directa al Poder Ejecutivo. Y cuando hay una mayoría parlamentaria, esa mayoría
construye una adhesión muy fuerte. No hay librepensadores. Esto de que vos puedes hacer lo que querés, sos independiente. Bueno, puede haber alguna excepción. Generalmente los representantes... ¿Esto anticipa que la ley de reforma laboral sale o sale? No lo sé, porque este gobierno no tiene una mayoría plena. Estamos hablando de gobiernos peronistas con mayoría importante en ambas cámaras. Entonces, las iniciativas parlamentarias, indudablemente que tenían un respaldo muy fuerte porque había mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Este gobierno tiene la necesidad de construir acuerdos. Sí. Ahí anda el ministro del Interior dando vuelta por las provincias, hablando con los gobernadores, de cara al proyecto de la... ¿Reparten plata? Un ministro del Interior tiene que tener capacidad para dar respuesta a las demandas de las provincias. Plata. Es lo que se llama ayuda del Tesoro Nacional, ATN. Pues ATN. Adelanto del Tesoro Nacional. Tiene que ser un tipo agradable, simpático, don de gente, pero tiene que tener la billetera. Sí, y tiene que tener palabra también, de que lo que asume como compromiso lo cumplen. El día que no cumpla, encadena a los muchachos, saben que no, que lo que hable con él no lo va a cumplir. ¿Y Santilli hoy no maneja la chequera? No, creo que la viene llevando bastante bien. Yo creo que sí, mandó. La viene llevando bien, el presupuesto. A ver, su primer trabajo fue la ley de presupuesto. Medianamente el gobierno logró... La sacaron como quisieron. No como quisieron. Vale, pero... Se les cayó el capítulo 11 con precisamente la derogación de las leyes de discapacidad y el financiamiento de las universidades. Era indudable, y había otros temas más que no salieron en ese capítulo, pero bueno, era conveniente que el gobierno... Lo va a cumplir. Bueno, sí, este gobierno tiene ese componente, sí, de desobediencia casi permanente con el Congreso. Es muy malo para el esquema institucional eso. Y en algún momento también lo pagás. En algún momento se cobra, todo vuelve Miguel, en la Argentina. ¿Qué grado de peronista sos vos? Soy un peronista, diría, ponele tradicional. ¿El 100%, 80, 20, 30? No, yo siempre estuve parado en el Centro Nacional. Tengo una visión de que el peronismo es la fuerza que genera gobernabilidad, sí, y generaba trabajo. Y generaba modelos de construcción. Estamos hablando del primer peronismo, el segundo peronismo, el primer gobierno del primer gobierno de Menem, que fue muy importante para equilibrar uno de los flagelos que tenía la Argentina, que era la inflación, poner orden en las cuentas, y el primer gobierno de Néstor Kirchner, que fue un gran gobierno. Yo lo que no comparto es una penetración que tuvo el peronismo con visiones de izquierda. Nunca estuve de acuerdo con eso. Gente que viene del PC, como el peronismo es un movimiento amplio, especialmente en la segunda etapa de Cristina, ingresó mucha gente que tuvo roles muy importantes en el poder político. El PC ya no tenía poder. Pero lo que gravitaban eran las ideas. Heller no es comunista. No, bueno. Carlos Heller es un hombre correcto. Pero venían de una construcción. Sí, venían del viejo PC. Pero ¿qué quiero decirte? Que le incorporan una visión de centro-izquierda al peronismo cuando este debate todavía no está saldado, Chiche. No. El peronismo tiene que encontrar un camino. ¿Por qué lado lo encuentra? Por el lado del trabajo. La demanda es el trabajo, la defensa de la industria nacional, un modelo productivista, no un modelo de asistencia social, de planeros. Eso fue un grave error. Me pregunto en un grave error. Cuando vos, Macri, te ofreces ser vicepresidente, sí, ¿qué te pasó en tu cabeza? Nada que no me hubiera pasado antes. Yo venía viendo un proceso de consolidación de un conjunto de ideas que eran totalmente, para mi visión, y siguen siendo ahora, y son las que llevan al peronismo a la derrota en el 2023 y a la aparición de este nuevo fenómeno en la política argentina. Vamos a ver el resultado. Yo creo que es una anomalía, pero bueno, veremos el resultado. Lo defino desde el punto de vista sociopolítico-cultural, digamos. Sí. Pero... Ahora, su paso por el macrismo para muchos peronistas... Yo no pasé por el macrismo. Yo nunca resigné ni mi corbata, ni mi estética. Yo creo también en la política, en la estética, creo muchas cosas, y yo nunca regalé nada.
ni tampoco dejé Nunca de te pensar. pusiste la campera de los pros. No, ni la camisa. No, ni la camisa. La camisa celeste a veces la uso, No, como hoy. ¿viste? Hoy la Celeste. uso, no me puse la corbata. Pero para muchos peronistas Sí. eso fue una traición. Sin embargo, Ah, otros lo perdonaron pero a y hoy ver, lo aceptan. ¿Qué pasó? Yo tengo una mirada. ¿Por qué lo aceptan? A ver, primero y principal que no creo en la traición, en política, en el esquema de la política. La traición es generalmente un punto de inflexión, un cambio en el proceso político histórico. Muchos traidores se convierten en héroes en la historia universal. En la política seguro. En la política también. A ver, esa es una falsa visión también de la traición. Hay un Pero libro por muy eso- interesante de dos autores franceses que se llama El elogio de la traición. Hay procesos que requieren indudablemente de un El punto de éxito político ruptura está asociado a la traición. Eso es o la teoría del oportunidad libro. del cambio, la comprensión del fenómeno del cambio. ¿En qué país vivís? Fíjate hoy. Hoy hay un debate abierto en el peronismo donde algunos analizan los eventos que ocurren hoy en el mundo, especialmente la aparición de Trump, Maduro, con la lógica de los 70. Entonces hablan de, no, bueno, Braden o Perón, está mal la intervención. Yo me pregunto, si esa intervención de Trump no se hubiera hecho, Venezuela seguía con Maduro. Hay un punto en donde toda la estructura política tradicional, Naciones Unidas, todos los bienpensantes de la izquierda argentina, nunca hicieron nada para que se modificara una dictadura tan dura y tan atroz como la venezolana. La terminaron validando, incluso hasta candidatos importantes del peronismo defendían a Maduro. Sí. Bueno, yo nunca estuve de acuerdo con eso. Fue Cristina. Sí, 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 yo creo que ella hizo tuvo... defensa, yo creo hizo que ella, defensa no, explícita. no. Además dice que recibían plata. No, eso me no, consta. eso ya no me consta. Yo creo que ella y especialmente Néstor tenían un vínculo con Chávez. A ver, como en el peronismo Pero hubo... Chávez estaba acá y No, Maduro está acá. Maduro, pero a ver, yo tuve la oportunidad, Chiche, una experiencia muy interesante. Estuve con dos líderes políticos latinoamericanos, uno con Chávez y después estuve con Raúl Castro. En esas charlas porque el venezolano, Chávez, era muy parecido al cubano, le gustaba hablar hasta las 5 de la mañana. Era un tipo muy simpático y además muy inteligente. Sí, y su gobierno, el primero, fue primer peronismo. Los jefes militares iban a las empresas del Estado, no había empezado la locura estatista, el petróleo producía 300.000 barriles por día, Venezuela era un poder impresionante de la economía, luego vino un proceso de demolición. Te cuento una anécdota muy interesante y hasta chistosa, porque Chávez me lo presenta a Maduro en una cena en Puerto La Cruz, que es la sede de PDVSA. La petrolera PDVSA tiene su sede en Puerto La Cruz, un lugar muy frente al mar, un lugar muy interesante. Y bueno, la cena empezó a las 9 de la noche, Néstor Kirchner se retira y nos quedamos con un grupo había senadores, 3 o 4 diputados. El personaje empezó a hablar, eran las 6 de la mañana, estábamos ahí, escuchándolo. Y viene Maduro y lo presenta, dice, bueno, Maduro en ese momento era canciller. ¿Canciller? Sí, canciller. Y dice, ¿y tú sabes qué era Maduro? Era chofer de bus, Sí. chofer de colectivo. Tiene un mérito Maduro en función de la relación, cómo la construye. Es un dirigente formado en La Habana. Y se acerca a Chávez cuando le hacen el golpe con Carmona. Entonces ahí consolida una relación porque la mujer de Maduro, la que lo acompañó ahora y está presa con él en Estados Unidos, era abogada y lo defendía a Chávez. Y una abogada importante. Una abogada importante, exactamente. Y al otro personaje que conocí, que me pareció también alucinante, fue a Raúl Castro. Ya Fidel estaba muy enfermo. Y hicimos una visita de Estado porque fui con la presidenta, con Cristina Fernández de Kirchner. Y también algo parecido pasó en lo que era el Clubhouse del Laguito, las residencias de los dirigentes de Batista, los empresarios del azúcar, que luego se la habían dado a los soviéticos y después se fueron los rusos, se fue la Unión Soviética. Es muy importante la presencia soviética en La Habana, el poderío de la embajada, no sé si lo pudiste ver. Sí, totalmente. Raúl se quedó hablando hasta las 6 de la mañana.
No paran. Yo iba desde los 12 años a Cuba, Mirá qué interesante. a llevar plata del PC a Mirá qué Fidel. interesante. Y debés haber conocido a García Lupo, que hizo Sí, obvio. Gran periodista. gran periodista, Gran Prensa Libre hizo, ¿no? Gran periodista. Yo te quería preguntar ¿Cómo no? la relación con Mauricio Macri, ya que recién hablamos de las traiciones de la política con respecto al gobierno. ¿Sentís que hubo una traición ahí por parte del gobierno hacia él? Hay un destrato. Fíjate que se acaba de firmar. ¿Por qué te apuraste tanto? No entiendo. Estamos hablando de todo, Mario. Dale, pregunta. Preguntaste de ¿Por qué te Menem. apuraste? Ah, está bien, está bien. Le contestamos. Sí. Yo creo que hay un destrato, porque, a ver, Milei no hubiera ganado sin el apoyo de Macri. Macri le da un marco de fiabilidad, de confiabilidad al proyecto de Milei, donde había mucha gente que dudaba. Y además también lo ayuda y lo respalda con el sector empresario que lo financia en la última etapa de la campaña. Esto, ¿cuánto, cómo? Eso no lo sé, pero estos son datos objetivos. Y creo que, por ejemplo... Mucha plata tenía. Milei tuvo mucha plata. Los caballeros no hablan de plata ni de mujeres. Sí, ¿viste? pero mucha plata. Pero digamos, no es que llegó con 2 pesos. Pero no, Nadie es presidente no, con poca plata. nadie llega sin financiamiento. Pero fíjate que se firma el convenio con la Unión Europea y esa es una tarea de continuidad y es una política de Estado. Si tenemos que rescatar una política de Estado es la posición que tuvo el propio kirchnerismo, el peronismo con Néstor y Cristina, la continuidad que hace Macri, Es que lo tenía que haber invitado a Macri. lo debería haber invitado. Lo tenía que sin haber duda. invitado. No entiendo cómo Otros hace. países, los países en serio invitan a los expresidentes, a todos los que Lo participan. tenía que haber llevado a Porque Paraguay. Macri cierra prácticamente el borrador del acuerdo, se cae y no hay firma. ¿Por qué? Porque intervienen los productores franceses que siguen protestando. Pero Macron había claudicado ya en la defensa de la producción y estaba para firmarse con Macri presidente. Sin embargo, no se concreta y se concreta ahora, es prácticamente el mismo texto. La industria tiene un plazo de 8 o 10 años para tratar de ser competitiva. El sector agroindustrial entra de pleno en el intercambio comercial. Me parece que es un buen acuerdo. Buen acuerdo. Y fue producto de una tarea de continuidad. Pero Raro. tenía que haber ido Macri a Paraguay. Sí, por supuesto, pero bueno. No, es muy desprolijo. Eso de Milei es insoportable. Lo que ocurre, Chiche, que Milei sabe que Macri gravita en la esfera de lo que es el centro derecha liberal en la Argentina y su verdadero adversario no es el kirchnerismo duro, Grabois, ese es Macri. Me parece que eso es lo que lo perturba y algunos que lo asesoran saben que si lo corre, que además también es prácticamente lo que pasa muchas veces con esos presidentes que ponen un candidato y que el candidato llega a ser presidente, ocurre lo inevitable. Sí. Que en general... La traición. Sí, es que el poder es muy difícil compartirlo. El presidente tiene que Pero ejercer... una cosa es la traición, otra cosa es la ingratitud. Ah, bueno. Son dos planos Son dos totalmente planos distintos. diferentes. Y ahí hay componentes éticos, me parece, más graves en la ingratitud. Sí. Yo entiendo la traición, pero no la ingratitud. La traición es una fractura, es un cambio respecto a los hechos. Y te subís a la ola, la cabalgás, podés perder también. ¿Usted sintió ingratitud del kirchnerismo? Por supuesto, nunca me miro. ¿Quién? Siempre fui... ¿Cristina? Estoy hablando del partido y del gobierno. Cuando yo manejaba el bloque de senadores durante 18 años, tuvieron que elegir un candidato a vicepresidente y lo eligieron a Vudú. No estoy haciendo ninguna descalificación, lo que estoy diciendo es, nunca me miraron. Nunca hubo una intención de hablar conmigo, porque yo era más disruptivo. Algunos me decían que era de centro derecha, para descalificarme. ¿Y qué era vudú? No, bueno, tenía una formación liberal, él venía de la UCD. Por eso te digo. Pero bueno, la decisión aparentemente fue tomada porque era más joven. Más pintón. Sí, Bueno, pero vos no venías mal, quedás tranquilo.
A mí me queda el estilo como a vos. No es poco eso. El peronismo hoy debe resolver su crisis Discutiendo ideas, discutiendo ideas. ¿Y cómo? ¿En qué Bueno. método? Porque hay varios... Bueno, hay una experiencia muy, muy interesante que yo la viví también, que fue la experiencia de la renovación. El peronismo venía de una derrota electoral con Luder, 1983, con una conducción que era dirigida por Lorenzo Miguel, por la CGT en ese momento, que tuvo la lucidez de decir, bueno, nosotros no podemos seguir poniendo la cara, y fueron a buscar a un dirigente cervecero que tenía 2.000 afiliados. Lo buscaron a Saúl Ubaldini, lo pusieron a cargo de la CGT. Inteligente. Lorenzo era un tipo inteligente. Y a partir de ahí también hay un debate adentro del peronismo. Porque el peronismo, digamos, tenía una mirada autoritaria, discutía los valores de la democracia. La renovación entendió que había que jugar dentro de las reglas de la democracia. El partido tenía que democratizarse y llega un proceso extraordinario, que es la elección Menem-Cafiero. Un hecho extraordinario. Ahora, Menem le gana a Antonio por esa presencia extraordinaria de haber recorrido el país intensamente. Yo a Menem lo vi recorrer Río Negro, yo lo acompañé incluso. En la línea sur, que vos la conocés. Todos los pueblitos que eran descendencia. Conocía los nombres de todos. Conocía los nombres. O sea, Pichetto, si el peronismo definiera internas, ustedes volverían y se presentarían... Bueno, pero a ver, más allá del instrumento o la resolución final, lo que me parece que se requiere es una discusión y un debate. Podemos, a ver, si vos no modificás el esquema estético, Benjamín, que es un gran pensador, politólogo y sociólogo, dice, bueno, la estética en la política tiene un valor. Si el peronismo viene de vuelta con el Estado presente, viene con los pibes para la liberación, viene con los movimientos sociales con la barba de Pérsico, está perdido, hermano. Viene con las mamás de Plaza de Mayo, que hicieron un rol extraordinario en otra época, pero que eso también está agotado. No estoy discutiendo la fase moral de eso. Lo que estoy diciendo es que esa estética te lleva a la derrota. ¿Y gana Milei o gana Juan Pérez? ¿Kicillof es eso? Yo creo que Kicillof, si quiere ser candidato, tiene que comprender el mundo donde vive, entender el país, la visión del trabajo, y tiene que construir un liderazgo y un discurso político que contenga eso, un cambio. Si se queda atrapado en lo viejo, está liquidado, no tiene ninguna posibilidad. Es creer que porque fracase Milei vos vas a volver al poder. Acá hay una discusión mucho más de fondo. ¿Cuál es la expresión y la visión del peronismo? El peronismo tiene que ser un movimiento capitalista. Esto lo venimos conversando mucho con Guillermo Moreno también en las charlas que tenemos. La visión internacional. ¿Qué pasa con Estados Unidos? ¿Cuál es la situación? Vos tenés que analizar los eventos en el mundo. No podés tener miradas viejas para el análisis. Requerís... ¿Qué pasa con China? Hoy acaba de entrar en un barco Con 7.000 autos. 7.000 autos, sin gravamen, Impresionante. sin arancel. Todos pagan, los repuestos pagan arancel. Este entra a pleno. Bueno, yo creo que la industria china está subvencionada por el Banco Chino y por una característica del mundo laboral chino que es totalmente competitivo para ellos. Ahora, si vos permitís... La cantidad de autos que trajeron, esa cosa es impresionante. Pero, y así entra en el mercado, Chiche, ya lo tienen. el cupo que tienen aparentemente es más de 70.000. Sí. Esta es una sola marca, se llama Bit. Sí. Son muy buenos, dicen. Sí, dicen que son buenos, qué sé yo. La ropa que hacen también dice que es buena. No, eso no. Algunas no. Algunas hasta contamina. En Europa está en Eso un debate. dice. En Europa. Yo no creo que me se enferme por ponerte una picha, pero bueno, pues no sé. Mira, en la están Argentina. investigándolo. Yo te voy a decir algo. En la Argentina es un país bastante insólito. Sí. Algún personaje que no sabemos quién, porque nadie te dice dónde y cómo, permitió la entrada por la aduana de ropa usada. Está entrando. Está entrando ropa usada y la venden. Y vos decís, che, Y sin esterilizar. bueno, pero cuando Menem a ver, había ¿quién permitido... fue el personaje demente que tomó esa medida, Chiche? A ver, la Argentina tiene una industria textil que está cerrando, está fundiéndose, en todos lados cierran empresas textiles en el interior,
despiden gente. Pero Miguel, abusaron de ese subsidio y de esa posición muchos años y pagábamos fortunas por ropa de mediana Había de todos calidad. los precios. No, Miguel, Había de no hay que todo demonizarlo. acá. Yo te digo una Caro, cosa. de todo Las caro. inversiones que requiere, yo con los Caragosian, que otro día contaban acá, 5 plantas cerraron 3. Sí, además él participó. 5 Caragosian. plantas que empieza con el hilado. Ellos fabrican desde el hilado Pero hasta la había un pinta. subsidio hecho a Pero, medida ahí el- también. pero el problema es el siguiente. Vos podés pedirle que las empresas argentinas sean más competitivas, que bajen el precio. Ahora, vos le tenés que bajar. Acá va a venir, después que yo me vaya, el hombre que sabe, un economista de trayectoria, Orlando Ferreres. que te va a decir, bueno, la carga impositiva es uno de los temas que tenés que tocar. Tenés que modificar también las reglas laborales, ¿viste? Tenés que sentarte en una mesa con la CGT y decir, bueno, el sistema de indemnización, hay un montón de cosas que la industria del juicio, todas estas cosas que la Argentina... Ahora viene la reforma laboral. ¿Ustedes la van a votar? Vamos a ver qué es lo que sale en el Senado. La reforma entró por el Senado. Yo tengo una visión negativa, porque me parece Sobre esa reforma. por esa reforma y por la oportunidad de la reforma, porque las reformas laborales las tenés que hacer en momentos de expansión económica y de crecimiento y no en procesos recesivos. Nosotros estamos en una recesión, en pérdida de empleo, cierre de empresas, no solamente del autotextil, Chiche, No. y después cierre de comercios, porque la política económica que lleva adelante el gobierno es una política basada en el consumidor. Entonces, para un consumidor dice, no, mira, la ropa esta china vale 30 y la argentina vale 50, no puedo pagar. Ahora, cuando vos no tengas más trabajo, tampoco vas a tener consumidores. Vos tenés que tratar de propender a equilibrios. No digo de que hagas un esquema de protección cerrada modelo 1960. No va más ese mundo. Es un mundo de apertura, el acuerdo con la Comunidad Europea, pero vos tenés que cuidar algunas industrias. Quiero poner ahí un punto. A ver. Trump, en su primera presidencia, quería hacer lo mismo con el tema de la industria del vestido. Y llamó a 3 o 4 empresas. Una de ellas es una empresa que creció muchísimo, que se llama algo así como los Outdresser. Una empresa enorme, tenían como 150 sucursales. Lo llamó y le mostró, tenía prenda china en el Salón Oval. Le digo, ¿ustedes pueden hacer a este precio? Los tipos le dijeron, American Outfitters se llama la empresa. Sí, ahora tienen 600 Sí, una cadena locales. de supermercados. Ahora tienen 600 locales. Los tipos de American Outfitters le dijeron, sí. Ponele, había blusa de $1.40. ¿Y qué necesita usted? Esto. Se lo dio. Y American Outfitters ahora tiene 5 veces la cantidad de La locales. política americana hoy es una política de protección, Sí. de defensa de la industria nacional. Le Y la- hizo lo mismo, Y la producto pregunta que vos tenés que hacerte, puede ser que haya algunas cuestiones que hay que corregir en la industria textil. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con el trabajo urbano? Hablamos recién del trabajo en la mina, en petróleo. Esas son calificaciones especiales, buenos salarios. En la parte urbana, donde vive la gente, ¿dónde va la gente cuando llueve? Había una vieja canción de los 70. ¿De dónde va la gente cuando se queda sin trabajo? ¿Qué pasa con esa gente? Cuando te cierra una industria y quedan 500 tipos afuera. ¿Qué deber tiene el Estado? Bueno, ayudar a que eso sea competitivo. Lo que pasó cuando fue Menem, taxi, Bueno, remis, Bueno, kiosco, ¿cuánto dura? Digamos, esa fue el segundo periodo de Menem, que no tuvo crecimiento y que además se quedó enganchado con un sistema que era la convertibilidad, con un dólar que era bajo. Cuando devalúa Brasil, queda fuera. quedamos afuera del juego. Muchas empresas argentinas de metalmecánica o de tractores fueron a radicarse a Brasil. Por eso también este gobierno tiene un problema también con el esquema cambiario. Y todavía no cierra el esquema cambiario. ¿Hay que devaluar? Bueno, están devaluando. A vos me preguntás, ¿hay que devaluar? Te diría que están devaluando, porque ya el sistema de banda del señor Arriazu no está más. El Cronling P del 1 ya no existe más. Ahora ajustan el cambio, o sea, el dólar, por inflación. Están devaluando. Este mes devaluaron 2,5.
2,7. ¿Cuánto vino la inflación? 2,7. ¿Y la oposición dónde está en todos estos temas? ¿Cómo? Bueno, La oposición, ¿dónde está la yo oposición? no tengo una Porque- mirada negativa respecto a la oposición. Hemos demostrado que hemos tratado temas muy sensibles, que hemos estado al lado de sectores realmente muy críticos, salud, educación, discapacidad. Hemos votado leyes, algo de lo que dijo Chicha tiene razón. Este gobierno parecería que las leyes no hay que cumplirlas. Bueno. Pero está fragmentada, es cierto. Bueno, está sí, y cada sí, uno atiende esa es su la juego. teoría. Y el gobierno es muy fuerte en esa es eso. la teoría del gobierno. Qué malo la oposición no tiene un candidato. Ya va a aparecer el candidato. O sea que hoy no hay ¿Cuánto candidato. tiempo tardó Milei en aparecer? 1 año y medio. Hoy no hay candidato. Puede haber algunos que se consideren candidatos, pero el candidato va a emerger en un proceso político de discusión, de ideas, de proyectos, qué querés hacer con el país, hacia dónde vas, cuál es la principal bandera que vas a tener que poner en la mesa. El trabajo. El trabajo. Porque Y va a la ser una recuperación del crisis. salario. Este gobierno logró, seguramente Orlando me va a criticar después, pero el sueño húmedo de Martínez de Oz. Los bajos salarios que tiene en la Argentina nunca lo pudieron hacer ni siquiera con la dictadura militar y con Martínez de Oz. Pero por eso Mirá mismo. que el intento fue con Martínez de Oz, Arriazu, Hoy no- Ricardo Arriazu, hombre que se repite en la historia económica argentina, asesor de AEA, de los grandes grupos económicos. Él fue el dueño, junto con Adolfo Diz, presidente del Banco Central, del plan de estabilización de Martínez de Oz del año 78. Que vino con la tablita, que era igual al Cronlimpé. Tablita, Cronlimpé. Arriazu está crítico ahora, dice que el sistema Sí, Arriazu dice- está crítico ahora. Estaba bien cuando era el 1%. Ahora con el Club Impact, la inflación, ¿no? Con el sistema de bandas no le gusta el sistema de bandas y no le gusta el ajuste por inflación, pero el gobierno lo tuvo que hacer, porque tenía una presión insostenible del Fondo Monetario y de los americanos también que le prestaron plata. Lo tuvieron que hacer. Y todavía hoy tiene un problema con el cambio, ¿Cuál? de que no es un dólar competitivo. Cuando vos no tenés un dólar competitivo, la Argentina es cara. Vos tenés problemas con el turismo, es mejor ir afuera, porque es más barato ir afuera, es más barato Brasil, más barato Miami. Vos tenés problemas con la producción, los productos argentinos son más caros. Si te entra un esquema depredador como China, te liquida. Yo le dije en un tuit, en un debate pequeño que tuve con Alperín, que empezó a quejarse, porque lógicamente... Quería Eh, protección. No, quiere que se regulen las plataformas chinas, Temut y Jane. Pues son la competencia de ellos. Son una competencia feroz. En un momento, Galperín dice, no, vamos a competir. ¿Y yo qué le puse? Te van a pasar por arriba, te van a liquidar. Hoy están sintiendo ya el rigor. Hoy están sintiendo fuerte el impacto que significa Jane. ¿Qué es Jane? Es una ciudad de China de 2 millones de habitantes, 1 millón trabajan en la plataforma. Producen todo tipo de productos, no solamente tela, ropa, cerámicos, cuchillos, lo que se te ocurra. Agarrar la página, entrar a la página. Es una cosa... Y lo que no fabrican lo compran. Bueno, hay un local de Jane en la avenida Santa Fe, se llama Jane. Son todos productos chinos que ya están vendiéndose al público de manera directa. O hay lugares en la Salada que entran productos de contrabando. Hoy Shane ya tiene locales cerca, por lo cual te pueden mandar en 24 horas. No, y además Depósitos. tienen centros receptivos, grandes depósitos y ya tienen locales al público. Sí. O sea, en Recientemente general los en chinos estos cuando tiempos entran... jodidos, La historia de los chinos en el África es una historia de depredación. Es una industria preparada para la exportación. Jinping armó un proyecto para exportar y lógicamente eso se caracteriza por 2 elementos. La mano de obra, que es muy competitiva, más barata que cualquier otra del mundo, y lógicamente el financiamiento del propio banco chino que le pone plata para alentar las exportaciones. Después están los Además mercados los de chinos batalla. tienen una cosa, van con chinos. No toman gente de locales, ellos van con chinos. Siempre. Es un tema complicado. En África están haciendo eso. Se quedaron con África. África entraron Ya antes, está, ya entraron está. antes y hicieron. Ya-
Pero bueno, en algún momento nos daremos cuenta. Yo digo que la realidad es la que manda siempre. ¿Qué sé yo? Como decía el general. A lo mejor este auto que hoy bajó de ese barco gigante puede valer $20.000, $25.000 menos que un auto fabricado en el sistema de fabricación junto con Brasil, con un entramado donde trabajan también autopartes argentinas, en fin. Vamos a ver los costos que esto tiene. Me contestó el ministro Caputo, hizo un planteo de que va a haber autos más baratos. Sí, bueno, vamos a ver. A veces lo barato sale caro. Es un mundo que plantea desafíos todos los días, pero hay Sí, que claro. entenderlo. La ventaja que tiene Miguel Ángel Pichetto, no tengo por qué elogiarlo yo, es que tiene una mente abierta. Es una de las características, raro los peronistas, pero no, Y vos también la tenés, Chiche. Sí, pero yo Estás soy peronista. entero y pensando, es un Pero tema eso que prolonga la vida eso, Chiche. Sí, Pensar. es difícil, es difícil. No sabés el placer que me da Miguel hablar Igualmente, con vos, igualmente. Nos podíamos quedar 3 Es días un gusto. seguidos, igualmente. Después te termino de contar la anécdota con Raúl. Contámela ya. Es muy interesante porque se refiere Interrumpió acá nuestro compañero. se refiere a un ícono argentino de conocimiento mundial, que es el Che. Sí. Dijo, bueno, amigo, dice, el tema era si el Che te agarraba como médico. Era muy valiente, pero médico, No sabía nada. Dicen que no se había recibido, ¿eh? no lo sé tampoco, pero me llamó mucho la atención porque lo dijo de manera jocosa. Era mejor que no te agarrara el Che como médico. Dice, muy valiente. Y sí, era muy Muy valiente. valiente. Cuando vos ves cómo terminó en Bolivia, Era valiente y suicida. sí, sí. Y además también era muy fanático. Hay que analizar más profundamente la historia del Che. ¿Sabéis a quién le encargaron el juzgamiento de los jerarcas de Batista? Y el fusilamiento inmediato, porque eran juicios sumarios. Sí. Al Che. Y en general daba A el de tiro, huello. en general daba el tiro de gracia al Che. Sí. Es la parte que no te cuentan. Pero bueno. Hoy vine a destruir algunos mitos, ¿viste? Un placer. Igualmente, Que Chiche. haya bien. Que vamos a un pequeñísimo corto y ya volvemos. Dale. Cinenet presenta las mejores superproducciones de Hollywood. Lunes, Después de la muerte, con Jean-Claude Van Damme. Martes, Fuerza Táctica, con Steve Austin. Miércoles, Mi Segunda Vez, con Catherine Zeta-Jones y Justin Barber. Jueves, El Secuestro, con Danny DeVito, Bill Pullman y Alan Rickman. Viernes, Crímenes Cruzados, con Ray Liotta, Nicky Reed y Stephen Lang. Cinenet, de lunes a viernes a las 21 horas, por Net. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo. Todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto. Es por eso que necesitas Straight 8, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight 8 de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight 8. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya.
¿Necesitas llegar tranquilo a fin de mes? Tené un préstamo 100% online con WeCred. Te damos un préstamo personal de hasta 600.000 pesos. Acreditación por CBU dentro de las 48 horas. Mínimos requisitos. Cuotas fijas en pesos. Rápido, simple y seguro. Ingresá ahora en wecred.com.ar. Del lunes al jueves en Disco, milanesa de bola de lomo y jamón cuadrado feteada, 15.999 pesos el kilo. Costeleta de cerdo, 6.499 pesos el kilo. Y durazno amarillo, 3.699 pesos el kilo. Además, shampoo y acondicionador Pantene por 400 mililitros, llevando 2, 5.599 pesos cada uno. Y rollo de cocina Sussex por 200 paños, 2.499 pesos. Compra también online. El Olivo Blanco, una producción de iQIYI, la plataforma de series y películas asiáticas más importante del mundo. El Olivo Blanco, una historia de amor en medio de la guerra entre una reportera y un ingeniero de explosivos. El Olivo Blanco, todos los sábados a las 13, por Net. Biri Biri, la vida misma. Los informes más divertidos de la televisión, las novedades en redes y toda la actualidad. Con la conducción de Pablo Muney. Biri Biri, la vida misma. De lunes a viernes a las 23:15. Por Net. Alegrate el verano. Con la conducción de Matías Ale. Toda la diversión desde Mar del Plata con grandes sorpresas, juegos en la playa y los protagonistas de la temporada. Alegrate el verano. De lunes a viernes a las 15:30. Por Net. Bueno, la venta del invitado lo hizo el propio Pichetto. Dijo, ahora viene Ferreres y anticipó cosas que iba a decir y cuentas que tenía pendiente. Le tocó manejar la economía a Orlando Ferreres como viceministro en momentos muy difíciles. Claro, como viceministro, y encima te recuerdo que el ministro se murió a los 7 días. O sea que tuve que asumir el papel de ministro con la hiperinflación más grande que hubo acá. 46.500.000% equivalente anual. ¿Y cómo lo zafaste? Bueno, yo tenía un detalle de todo lo que tenía que hacer. Yo mismo, el detalle que tenía que hacer era parte de impuestos, por ejemplo, bajar los impuestos, tenía que arreglar la parte laboral, tenía que hacer la nueva carta orgánica del Banco Central, que la hicimos. Pero nosotros fue a pedirle a Menem que me diera una orden para poder aprobar la ley de reforma laboral y la ley de emergencia económica con la de Dromi, que era reforma del Estado, y que lo hiciera todo junto por aclamación de las dos cámaras. ¿Y eso te lo cantó Menem? Sí, pero no podía, porque tenía un acuerdo con los radicales para que le votaran las leyes, porque se adelantó a 6 meses la entrega del poder, y le iban a votar todo a favor, pero tenían que ser una por una las leyes. Así que bueno, tardamos como 1 mes y medio o 2 en escribir las leyes. Y el día que cuando vos te enteraste en la mañana que había muerto el ministro, ¿qué hiciste? Y yo estaba en la Secretaría de Comercio en ese momento charlando con el secretario de Comercio y dije, no lo puedo creer. Si estaba lo más bien, ¿qué puede haber pasado? Evidentemente fue un problema que él tuvo, porque él fumaba 4 paquetes de cigarrillos por día, no comía cuando se le daba la gana. Me llamaba a las 4 de la mañana, Ferreres, ¿cómo está tal cosa? Estoy durmiendo, ingeniero, le digo, no puedo atenderlo ahora, nos tratamos de ustedes en Mungibor. Así que estaba... ¿Vos trabajaste con él en Mungibor? Sí, yo trabajé con él 15 años, con él, y después hice de economía, pasé a hacer negocios, y fui CEO de compañía química, Tanor y otras empresas del grupo químico. O sea que cuando me tocó ir al Ministerio de Economía, yo ya era de Harvard, digamos, administrador de empresas, sabía cómo manejar a la gente y tenía mucho de... Así aprendiste mucho. Sí, aprendí muchísimo, la verdad que sí. Y bueno, por eso que yo tuve que agarrarme con la hiperinflación en un momento muy difícil. Pero tenía un plan escrito que se llamaba Promen en el 89, que decía todo lo que tenía que hacer. Y a veces el sábado, por ejemplo, me ponía a escribir lo que habría que hacer de nuevo,
Y decía, ¿a quién se lo mando ahora? Bueno, lo tengo que mandar a mí mismo. Era esa la conclusión. ¿Y leíste algunos libros sobre la hiperinflación en Alemania, por ejemplo? Sí, leí libros sobre inflación en Alemania, en Hungría, y que todos recomendaban un tipo de cambio fijo para evitar oscilaciones, que no se podía hacer con un tipo de cambio variable, como así lo hicimos. Y nosotros hicimos un cálculo de los salarios nominales, reales y todo lo que iba a pasar, pero pedimos para los salarios mensuales que se pagara por semana, en 4 semanas. Entonces, como en aquella época los sindicatos cobraban el primer aumento del sueldo, lo cobraban ellos, entonces no cobraron nada, porque cobraron el primera semana nada más, y se quedaron con las ganas. Entonces fueron a verlo a Menem, y dijimos, nosotros te ayudábamos con River, y te hicimos una campaña tuya, tenés que darnos un 40%. Y Menem me llamó a mí. No, le digo, ya está dado, no lo podemos dar de nuevo, y que no le puedo negar. Y entonces ahí vino el aumento salarial y se desarticuló un poco el programa, pero después se arregló, ¿eh? Así que estuvo bien. La Carta Orgánica del Banco Central que sacamos en la ley de emergencia económica dice, inclusive se escribió en una franja que está a la entrada del Banco Central, el Banco Central tiene obligación de mantener el valor del dinero. Único objetivo, porque la Carta del 72 tenía 5 o 6 objetivos. Tiene que mantener el equilibrio del salario real, el equilibrio del sector externo. Ustedes lo redujeron a eso. A uno solo. Y después, en el 2012, se cambió otra vez por 5 o 6 aspectos, que parecía que el Banco Central era el contador, el administrador, el gerente personal. Tesorero. Sí, por supuesto, no tenía sentido darle esas funciones. Nosotros justamente queríamos que el Banco Central se ocupe del valor del dinero. ¿Y el plan de Bujibor era fracasado o no? No, el plan de Bujibor no, al contrario, porque eso mismo... Porque el plan de Bujibor era la que lo aumente. Pero nosotros no queríamos figurar mucho, porque tenía una imagen de poca representatividad pública, entonces no queríamos figurar porque no dijimos nada de lo que íbamos a hacer. Parecía que devaluamos y nada más. Al contrario, teníamos un plan desarrollado con detalle de lo que era lo que había que hacer, y fue lo que hicimos en la 23.697, que es una ley de emergencia económica, la ley de la Carta Orgánica del Banco Central. ¿Y Rapanelli vino después? Rapanelli vino cuando se murió Roig, a los pocos días. Pero tuve que aprender... ¿Pero vos sabías que tenía un hijo comunista? Sí, sabía que tenía un hijo medio raro, pero no digo que fuera comunista, pero era un poco raro para lo que era el padre. Él había trabajado en Perú como director de aceites, porque él era ingeniero en aceites o algo así. Sí. Después trabajó en Venezuela y después vino a reemplazar a Roig, a la Argentina. Y ahí, como se murió Roig, le tocó ir a él como Bunge a representar a Bunge en el gobierno. ¿Por qué nos llamó Bunge a Bunge Menem? Porque quería tener el respaldo de la empresa más grande del país, que era Bunge en aquel momento. O sea, eso les dio credibilidad y confianza. O sea que fue una decisión de Menem. Fue una decisión de Menem. Nosotros a varios presidentes les mandamos ese mismo proyecto con cierto detalle, pero qué sé yo, por ejemplo, Alfonsín no nos contestó nada. Y Menem no solo contestó, quiso ir a Bujibor a verlo personalmente, a ver el detalle, y fue con varios funcionarios, entre ellos Herman González, Cohen y otros más. Me acuerdo con los economistas del Grupo Bunge, que no eran yo en ese momento, sino otros, fueron el Banco Central, la unidad central de Bunge queda acá en la esquina, y a media cuadra queda el edificio LAR. Tenían que ir caminando. Pero se encontraron con una barrera de gente, con flashes y todo tipo de banderas y qué sé yo, que les preguntaban qué va a hacer, qué va a decir, y se volvieron para su oficina y llamaron otra vez a Rapanelli. Le dijo, muchachos, hagan lo que quieran, pero acá ya se comen, así que vengan ya. Me acuerdo que eso a mí me impresionó bastante, porque ahí se veía el interés político de Menem de querer tener el nombre de Bunge como el responsable económico de la Argentina. Y que un día agarró el teléfono, Menem lo llamó a Bunge. No, fue Rapanelli a verlo, fue a verlo con el Tata Joffre a La Rioja, que estaba jugando al tenis, y después salió a jugar al tenis y hablaba con Rapanelli, pero entre las cortinas
aparecían todos los candidatos a ministro y qué sé yo, que querían hablar con Menem. Entonces Menem dijo, yo igual lo voy a llamar para ir a verlo allá, a su empresa, y voy a entrar directamente a Bunge Born, que para un peronista es mucho eso. Realmente ¿Y vos lo conocías a Bunge Born? Sí, yo conocía a Juan y Jorge Born y al padre, los conocía personalmente. Los conozco porque hoy son clientes míos todavía. ¿Siguen siéndolo? Sí, siguen siendo. Jorge y Juan Born. Y también conocía a Octavio Caraballo. Yo no quería ir al Ministerio de Economía, siendo gerente general de Compañía Química, y él después de otros me llamaron y yo le dije a todos que no, y Caraballo, que fue... Octavio Caraballo. Exacto, me llamó y me dijo, te quiero ver. Mira, sea como sea, ya elegimos ir al Ministerio de Economía. Como vos sos el mejor que tenemos, tenés que ir. Y si no vas, va a haber problemas con vos en algún momento. Así que no tenés mucha opción. Yo dije, está bien, no me queda opción. ¿Y a los hermanos vos no los conociste? Sí, los conocía, eran más o menos jóvenes. ¿Quedaron mal después del secuestro? No, bueno, Juan quedó un poco preocupado, no le gusta hablar del tema. En cambio a Jorge Born sí le gusta hablar. Ahora vive en Uruguay, pero Juan Born vive acá en Buenos Aires. Tienen estancias, campos y ese tipo de cosas. Y Bunge era un inversor inicial, no era Mario Hirsch. Después Mario Hirsch, o el padre, le compró a Bunge sus acciones y él era el vicepresidente. Cuando murió Jorge Born, padre, él pasó a ser el presidente. Y yo con Mario Hirsch fui a verlo a Martínez Dios para decirle que estaba mal lo que estaba haciendo. Con Mario Hirsch, fuimos los dos. ¿Y le dio bola, Martínez? No, dio bola. No, nos dijo muy bien, nos atendió bien. Y era la empresa más grande de la Argentina. Exacto, era la empresa más grande de la Argentina, número 1, porque tenía Molino, Grafa, Alba, Compañía Química, Centenera, tenía un montón de empresas industriales, más la exportadora de grano, ¿no? O sea que era lo más grande que había. Qué amplificada, ¿no? Pues sí, era mucho. Después se decidió salir en algunos productos, pero, por ejemplo, ahora es más grande Bunge que antes, porque se dedica en el mundo entero al cereal, sobre todo la soja. Qué bárbaro, ¿no? Así que está muy bien. O sea que es monumental. Monumental, sí. ¿Y sigue siendo argentino? Sí, siguen siendo más o menos. Son muy argentinos. Me acuerdo de la época de las Malvinas, decían, va a perder Argentina. Yo decía, pero ¿cómo pueden decir esto? Porque tenemos información correcta. Del otro lado. Iba a perder Argentina. Y perdió, efectivamente. Desde ahí empecé a mirarlos con otro ojo. ¿Y eran buenos patronos o no? Sí, buenísimos. Siempre eran muy buena gente y trataban de que la gente estuviera contenta con su trabajo, que estuviera gozando de sus cosas y que hiciera las cosas bien hechas. Eso es lo que más les gustaba a ellos. Así que, bueno, hacía las cosas bien. ¿Y ahora bien. con el gobierno que tenemos, ves algo de esa época o no? Ahora lo que pasa es que el gobierno recupera mucho de la época de Menem. ¿Qué te pasa? Sí, espera un segundo, por favor. Tengo que hacer una pequeña tanda, vuelvo. Bueno, perfecto. Cinenet presenta las mejores superproducciones de Hollywood. Lunes, Después de la muerte, con Jean-Claude Van Damme. Martes, Fuerza Táctica, con Steve Austin. Miércoles, Mi Segunda Vez, con Catherine Zeta-Jones y Justin Barber. Jueves, El Secuestro, con Danny DeVito, Bill Pullman y Alan Rickman. Viernes, Crímenes Cruzados, con Ray Liotta, Nikki Reed y Stephen Lang. Cinenet, de lunes a viernes a las 21 horas, por Net. Del lunes al jueves en Jumbo. Cuarto de pollo a 3.499 pesos el kilo. Picada especial de novillito a 9.999 pesos el kilo. Y palta a 999 pesos la unidad. Jumbo te da más. Las patentes otorgan a un laboratorio el derecho exclusivo de vender un medicamento.
Es un reconocimiento justo al esfuerzo y la inversión en nuevos tratamientos. Pero en todo el mundo, también en Argentina, hay laboratorios internacionales que buscan extender ese privilegio más allá de la ley. Eso significa más monopolios, menos competencia y precios más altos para todos. La legislación internacional es clara. Las patentes duran 20 años. Y en Argentina también. Cuando vencen, los laboratorios argentinos producen medicamentos de igual calidad y eficacia, pero mucho más accesibles. Solo en 2023, esa competencia permitió ahorrar más de 2.200 millones de dólares, el equivalente al 16% del gasto de medicamentos en farmacias. Cuidar las reglas también es cuidar la salud de todos. Signifa, los laboratorios argentinos, industria estratégica. Pero si nadie está mirando la tele, ma. Tommy, desenchufalo. Pero pa, es de día. No hace falta prender el aire. ¿Y si volvemos el tiempo atrás? Sí. Pequeños cambios hacen una gran diferencia. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo. Todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto. Es por eso que necesitas Straight 8, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight 8 de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight 8. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. ¡Llame ya! Mira Cabildo, por favor, porque si necesitas efectivo. Cabildo 2114, donde respetan el valor de tus afectos. Bueno, Orlando, estábamos en el cuento. Vamos para acá. Estamos hablando ahora del gobierno. Sí, el gobierno tiene una buena orientación que es favorable a la empresa privada, para lo cual no quiere gastar mucha plata en el Estado, tiene que achicarla para poder bajar los impuestos. Pero bajó un impuesto, que es el impuesto país, y el resto no lo bajó, o sea, bajó poco. El gasto público consolidado que suma nación, provincia, municipios, eliminando las transferencias, llegó a estar en el 46% del producto. Ahora este año que pasó, 2025, es 35% del producto. Y él quiere llegar a que sea el 25% del producto. O sea, ahora va a tener que lucharla mucho para esta parte, que siempre es la parte más difícil. Ahora, impuestos para sacar, las retenciones al campo, es un tema que no se justifica, en ningún país del mundo hay prácticamente ese tipo de impuestos. Los ingresos brutos, que te cobran un porcentaje por cada vez que vendés, hasta los municipios cobran ingresos brutos, como pasa acá en la provincia de Buenos Aires en algunos partidos, y te cobran bastante caro, y eso, como cada vez que vendés algo o compras algo, tenés que pagar un porcentaje. En vez de ser el 3-4% de la recaudación, es como el 12-13%. Más el impuesto al cheque. Más el impuesto al cheque. El impuesto al cheque, desgraciadamente,
te tengo que decir que lo inventé yo en el año 1972. Bancaste la culpa. Yo me arrepiento porque había un economista de la Unión Industrial que se llamaba Isaac Henriquez y habló con Born para decirle que necesitaba un impuesto que no se pudiera evadir. Y entonces él me preguntó a mí qué hacía. Y bueno, el impuesto al cheque le llamábamos en aquel momento. Y se encantó la idea y yo hablé con Henriquez y hicimos un proceso para que lo implanten. Después nos putearon de todos lados porque obviamente era un desastre. Y algunos decían que cobraba más de impuestos que de porcentaje de las ventas que ellos cobraban. Por ejemplo, los agentes de bolsa, que cobran el 1%. Esto era, digamos, el 1%. O sea que no tuvo sentido. Yo logré que se elimine. Pero después vino Cavallo que lo introdujo de nuevo, por segunda vez. Y sigue estando hoy. Ese es un impuesto seguro para eliminar, porque no tiene sentido. Ninguno. Pero recauda, ¿eh? Recauda porque es ineliminable, no puedes evitarlo. Toda transferencia paga el impuesto. Algunos pagan más, otros menos, pero todos pagan. Y algunos no pagan nada, pero prácticamente son... Esa fue idea tuya. Esa fue una idea mía que cuando tenía... Vas a tener que pagar en algún momento. Sí, yo creo que ya pagué. No quiero pagar 2 veces. Sí. Y yo le dije a Cavallo que ese era un impuesto que lo había inventado yo y lo había hecho eliminar, que no lo ponga. Pero él lo quiso poner porque necesitaba plata. ¿Vos notás que hay coherencia en el equipo económico? Cada uno piensa lo que le parece. No, hay cierta coherencia. Lo que pasa es que ellos arrancaron con un tipo de cambio relativamente bajo para lo que es la Argentina, que requiere muchas inversiones externas, para lo cual se requiere tipo de cambio alto, para que las cosas sean baratas acá. En cambio son caras las cosas acá. ¿Sabes? Así que la gente viaja a Miami o a Brasil o a todos lados porque es mucho más barato que la Argentina. Ese es una operación que hizo Caputo con Bausili y que ellos, como les gusta pedir y prestar dinero, llegan al último día y pagan siempre con un repo, que lo llaman préstamo de pase pasivo, pero con los bancos. Pero son acuerdos ruinosos para la Argentina. Sí, bueno, no es tan ruinoso porque al fin lo logran, pero no te solucionan ningún problema porque es plata que debías y te la vuelven a prestar. No está solucionando el problema básico que es de inversión. ¿Cuánto es de inversión bruta interna fija hoy, ahora en Argentina? ¿Cuánto? Es más o menos el 14 a 15% del producto. Y pensar que para crecer al 6% tendrías que invertir el 26% del producto. O sea que tiene que hacer mucho más para lograr inversiones. Y no está haciendo nada concreto. Inclusive la productividad del trabajo tampoco aumenta porque ahora hay como una recaída en la actividad que se está dando a partir de diciembre del año pasado, y que ahora este año va a haber... El año pasado creció el producto 4,5%. Este año, según el Fondo Monetario, va a crecer 4%. Pero, viendo los papeles internos del fondo, no dice 3,3. Da. Ese es el número real. Orlando, como te dije a Pichetto, nos quedaríamos horas. La verdad que bueno, es un muchas placer gracias. siempre tenerte.